RTE Radio. A continuación presentamos Esto es Ecuador. En clave. RTE Radio. Saludos cordiales, gentiles oyentes, qué gusto saludarles desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, con una temperatura ambiente de 11 grados centígrados, con chubascos, con neblina en algunos sectores de la ciudad y creemos que también en el valle donde se encuentra Alexandra Vallejo, a quien le doy una cordial bienvenida. Alexandra, buenas tardes. ¿Qué tal, Mayrita? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. En efecto, mucho frío. Este día he sentido muchísimo frío y bastante congestión vehicular. Acabo de llegar hace un momento nada más. La autopista General Rumiñahui está congestionada. Tengan mucho cuidado si ustedes están transitando por este sector. Y en especial, la recomendación que hacemos es que la calzada está mojada. Se producen muchos accidentes de tránsito. Lo importante es manejar con cuidado, con tranquilidad. Si ya está con el tráfico pesado, ¿qué más te queda que esperar, Mayrita? No hay otra. Por eso acabo de llegar hace un momento nada más, bastante tráfico, pero estamos con mucha energía, con muchas ganas de brindarles información de turismo, como es la característica de Radio Turismo Ecuador. Qué gusto verte, Mayrita. Buenas tardes. Cómo no, nuestro corazón se regocija de estar conectadas, de que llegue esta hora de Ecuador en clave, aquí en Radio Turismo Ecuador. Yo les cuento que nosotros seguimos acorralados, quienes vivimos por el sector del Consejo Nacional Electoral. Ya vamos, ¿cuánto tiempo cerradas las vías? Y también la congestión en este sector es a veces bastante pesada, ¿no? A veces siempre está pesado porque hay que tomar vías alternas. Pero bueno, contémosles las novedades del turismo. Así es, 18 horas con 32 minutos y nuevas normativas regirán para el ingreso de visitantes al Ecuador. La Organización Mundial de Turismo insta a un futuro más equitativo y sostenible para la industria. El tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla es patrimonio de la humanidad. Le contaremos por qué. Y el viceministro de Turismo, Ricardo Zamblano, hablará hoy sobre estrategias para reactivar el turismo. Esto es Ecuador en clave y tendremos más por Radio Turismo Ecuador. Regresamos con el detalle de las novedades del turismo. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Vida nueva, conceptos nuevos, contenidos nuevos. Solo vívelo. Radio Turismo Ecuador, tu radio. Al Ecuador lo vemos en clave. RTE. Viajeros les presentaron una prueba de antígeno negativa. Las personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19 hace más de un mes y sigan con resultado positivo en sus pruebas PCR, solo podrán ingresar a Ecuador si entregan un certificado médico que avale su buen estado de salud. Dicho documento debe ser emitido en el país de origen.
De acuerdo con la resolución del COE nacional, todos los viajeros pasarán por un sensor que identifica la temperatura superior a 37,5 grados centígrados. Asimismo, quienes presenten síntomas relacionados con el coronavirus serán evaluados por personal del Ministerio de Salud Pública que, de determinar que hay un posible contagio, realizará una prueba rápida de antígeno. Si esta resulta positiva, la persona debe cumplir 10 días de aislamiento en su domicilio o en cualquier sitio de alojamiento que escoja. Y si es negativa, podrá seguir adelante con su viaje. Solo los menores de 2 años, los viajeros que se hallen en tránsito hacia otros países y los tripulantes de las líneas aéreas están exentos de presentar el certificado de vacunación o una prueba PCR o de antígenos negativa. Y si después de ingresar a Ecuador algún viajero presenta síntomas, deberá llamar a la línea 171 para tomar una cita médica o recibir atención de un doctor privado o público. Continuamos con más y el Ministerio de Turismo suscribió un contrato de inversión con la compañía Itza Hotel Boutique International, proyecto que será realidad con una inversión 100% privada de $1.136.000. El hotel, que se ubica en el Centro Histórico de Cuenca, funcionará en una majestuosa edificación patrimonial de inicios del siglo XX, la cual ha sido readecuada para la implementación de 15 lujosas habitaciones tipo suite, un restaurante de primera categoría en el primer piso y un bar lounge en el rooftop con una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad de Cuenca. Además, la ministra Rosy Prado de Holguín dio a conocer que se ha conseguido que la tarjeta Mastercard International otorgue una comisión del 2% en las ventas al sector turístico del Ecuador. Ya tenemos por ahí algunas novedades entonces, Mayrita. Así es. Y vamos ahora a campo internacional a ver qué es lo que ocurre con el turismo. La Organización Mundial del Turismo, la OMT, vuelve a la Feria de Berlín para dirigir las conversaciones en torno a los desafíos que enfrenta el sector en la actualidad y las oportunidades que se deben aprovechar de cara al futuro. En un contexto de incertidumbre constante, la OMT presentó un panorama positivo para el turismo, con particular hincapié en su capacidad histórica de liderazgo en primera línea y de adaptación frente a los nuevos desafíos. Y sí que son bastantes por la crítica situación. El día de la inauguración, la Organización Mundial del Turismo se aseguró de que la sostenibilidad ocupará un lugar adecuado y destacado en la agenda, conforme con su vocación de encabezar los esfuerzos desplegados para que el sector asuma sus responsabilidades con el planeta y con las personas. Además de su compromiso con una mayor sostenibilidad, la OMT tiene otra prioridad esencial, el compromiso con la igualdad de género. En la feria, la organización se centró también en la reanudación del turismo y congregó a los representantes de los medios de comunicación más destacados para estudiar la pertinencia de una nueva narrativa adaptada al replanteamiento y reinicio del turismo, con la sostenibilidad como objetivo rector. Continuamos y a lo largo del tiempo el turismo se ha posicionado como un sector resiliente e innovador en el que la equidad de género está en la esencia de esta industria. A escala mundial, las mujeres representan un 54% de la fuerza laboral de esta actividad, según informó recientemente la Organización Mundial del Turismo. Por ejemplo, en Chile, la cifra de mujeres ocupadas en turismo es de 42,7%, gracias a la recuperación que se produjo en el último trimestre móvil, 11,3%, y que permitió que más de 19,000 mujeres recuperaran sus fuentes de trabajo en el sector. Con esto, el turismo supera el promedio nacional de fuerza laboral femenina, que llega a más del 40% ante el escenario actual que tiene al turismo enfrentando una crisis sin precedentes. La adaptación y la resiliencia son características fundamentales también muy propias de las mujeres, y claro que sí, Alexandra. Claro que sí, por ello, con el fin de impulsar el liderazgo femenino en este sector, se presentó una nueva versión del concurso Mujer Empresaria Turística, con el cual el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Bancostato premiarán a aquellas que, pese al nuevo contexto, siguieron apostando por el turismo. Y siguen adelante, Mayrita. Eso ocurre en Chile, ¿no? El foco de este año está en quienes, con creatividad y esfuerzo, han agregado atributos de innovación, digitalización y sustentabilidad en sus operaciones y han generado alianzas para mantener sus negocios.
Desde el año 2011, el concurso Mujer Empresaria Turística ha destacado a mujeres líderes por su aporte a esta actividad, como las tradiciones y las costumbres del entorno en que se desarrollan sus productos y servicios, elementos que brindan experiencias únicas y auténticas a los visitantes. Qué interesante. Deberíamos replicar esta noticia que está sucediendo en Chile. Esta iniciativa de Chile para impulsar el turismo desde el lado de la mujer, tal vez porque hay esos detalles que a veces se suelen pasar y que le gusta al visitante en cualquier lugar del planeta, que existan detalles, que existan esas experiencias, esa calidez que puede presentar, como vemos en las cifras, la mujer en el mundo de lo que escuchamos en esta novedad noticiosa y por supuesto en un país como Chile. ¿Qué pasará aquí en Ecuador? También hay que preguntarse, Alexandra. Sí, estamos pendientes de la reactivación económica, no solo en el ámbito turístico, sino en todos los ámbitos. El país necesita una recuperación, reinventarse y seguir adelante con todas las propuestas, con todos los incentivos, los emprendimientos que tiene la gente. Es momento de que todos estemos pendientes de lo que sucederá en nuestro país para poder salir adelante de esta dura situación que nos está golpeando a todos. Por supuesto, no solamente oportunidades e iniciativas para las mujeres, sino también oportunidades, emprendimientos para los jóvenes que en el turismo hallen una fuente de ingresos y a otros sectores también que se benefician, como insistimos en este programa. Está el sector alimentos, el sector bebidas, desde una persona que se dedica a ofrecerle al turista, lustrarle los zapatos. Y eso es lo importante, es una cadena de valor que tiene que ser virtuosa y que tiene que funcionar. Pero tenemos más información que nos trae el diario El País. El sector turístico ve la luz al final del túnel y las aerolíneas ya acarician los primeros brotes verdes con el hambre de los turistas por volver a España, en especial tras la decisión de Alemania de sacar a varias regiones españolas de las zonas denominadas de riesgo por el coronavirus. Fíjate, Alex. Sí, hay que moverse, hay que tener idea de cómo ofrecer las mejores ofertas para los viajeros. Y eso es lo que queremos brindarles a las personas que nos escuchan en este informativo que tiene noticias positivas y también quiere sacar a la luz y también quiere promocionar a nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional. Eso es lo que buscamos, ¿no? Y entre las joyas que vienen desde España, la joya de la corona para los viajeros residentes en el país germano, las aerolíneas ya se han lanzado a aumentar el número de vuelos tras el incremento de la demanda. El último en hacerlo ha sido Ryanair, que anunció 200 vuelos adicionales para unir Alemania y España para este feriado de Semana Santa. Mira tú cómo se trabaja ya en los feriados, en las promociones que se están brindando a todos los turistas. Esto es importante, lo que habíamos hablado en días anteriores, que el turismo no solo sea de feriados, sino de fines de semana, de los días que tú puedas visitar con tu familia y puedas ir a un lugar a reactivar el turismo también de ese sector, de esa zona. Así es como se está moviendo el turismo con ocasión del feriado de Semana Santa en otros países, en este caso de lo que revisamos, de lo que ocurre entre España y Alemania. Y una de las mayores demandas es para Mallorca. Ay, qué paradisíaco es el lugar, ir a ver las caídas de sol. Ay, qué fantástico. Ir a Mallorca realmente es hermoso. Pero ya vamos a hacer una pausa porque vamos a dialogar con el viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano, quien ya se encuentra con nosotros. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. El hacer las cosas bien hechas. Que desde hoy sea tu rúbrica. Radio Turismo Ecuador, tu radio. Un invitado para su programa, Esto es Ecuador. En clave. RTE.
Esto es Ecuador en Clave, aquí en Radio Turismo Ecuador, y saludamos cordialmente al viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano. Él es máster en Administración de Empresas, especialista en la definición e implementación de políticas públicas, programas y proyectos de fomento, reactivación e inclusión del sector productivo nacional, consultor en estrategias sectoriales de transformación, productividad, asociatividad, acceso a mercados e internacionalización. Buenas tardes, señor viceministro. Qué gusto tenerle aquí en Radio Turismo Ecuador. ¿No le escuchamos? No le escuchamos. El micrófono, ¿no le escuchamos? No. Algo sucedió tal vez con la señal, con el internet, que no le podemos escuchar, pero enseguida esperamos. Vamos a volver, ¿no? Sí, conexión. esperamos respuestas, esperamos consultarle cuáles son las propuestas que está tomando desde el gobierno. La situación que nos ha afectado del coronavirus ha sido una situación muy grave para todos los ecuatorianos y lo que aspiramos es que se reactive el turismo. Por eso queremos conocer cuál es el punto de vista desde el gobierno. ¿Nos escucha usted, señor viceministro? Algo No tenemos sucede con su audio, a ver si le habilita. Sí, no se escucha, está de habilitarle. Parece que al ingreso está de darle la señal de permitir el audio. Me parece que le di que no está permitido el audio. Pero bueno, como decíamos, es importante saber desde el punto de vista del gobierno, del régimen, cuáles son las estrategias, qué es lo que se ha hecho. Ya cumplimos un año en pandemia y de la noche a la mañana el mundo se vio afectado y en especial el sector turístico. Sí, señor viceministro, esperamos hasta que se conecte desde otro dispositivo, habilitándole el micrófono para escucharle y saber y conocer estas estrategias, estos lineamientos que está adoptando el Ministerio de Turismo cuando el interés en el mundo es reactivar. Están reunidos en la feria de Berlín, por ejemplo. No sé si ahí me están escuchando todos. Ahí sí, ahora sí, estamos bien. Sí, ahí está perfecto. Ok, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Mayra. Mil disculpas por estos inconvenientes. Un cordial saludo a toda la audiencia y un cordial saludo también a quienes nos acompañan. Alexandra, buenas tardes. Buenas tardes. Así nos ocurre adaptarnos a la tecnología, a que funcionen bien los sistemas, a que no se nos vaya la luz, a que funcione la cámara, el micrófono. Es momento de reinventarnos en todos los sentidos. Y le agradecemos mucho por acompañarnos, por haber aceptado este diálogo aquí en el programa Ecuador en Clave por Radio Turismo Ecuador. Y le dábamos una cordial bienvenida. Señalamos que hace un año nos sorprendió esta pandemia al mundo y uno de los sectores más afectados es el turismo. Y por supuesto, aquí en Ecuador, ¿cuál es la estadística que manejan ustedes, de qué partimos y qué vamos a hacer con esta realidad o con esa nueva realidad que hoy afrontamos, señor viceministro? Sí, como tú mencionas, después de un año de pandemia, creo que podemos evaluar cuál ha sido la situación del sector turístico en el Ecuador y en el mundo. De hecho, hemos analizado algunas cifras en las diferentes regiones para también poder comparar qué es lo que ha pasado. A nivel de la región de América Latina, la caída del turismo es una caída del menos 74%. Es importante mencionar que la caída en Europa es mucho más alta, la caída en Europa supera el 84%. En Ecuador la caída es del menos 70%, la caída en cuanto a arribos de visitantes internacionales. También es importante mencionar que esto ha generado un gran impacto en cuanto a la generación de ingresos, en cuanto a la liquidez que demanda la industria turística, y esto también ha generado un impacto fuerte en la empleabilidad.
Según cifras últimas que hemos visto, se han perdido 39.000 fuentes de empleo directamente relacionadas con la actividad turística. Entonces, estos son datos que nos ayudan a entender un poco cuál ha sido la situación, cuál ha sido básicamente el impacto que esta pandemia ha generado a la industria turística en el Ecuador. Importante también contextualizar que no solamente la industria turística del Ecuador está siendo afectada, sino que también hay una afectación a la industria turística en la región y en el mundo. Sí, la situación se presenta así, señor viceministro, pero algunos países ya están con proyectos, con programas para reactivarse. Traigo a colación esta situación porque en días anteriores habíamos entrevistado al presidente de la Federación de Cámaras de Turismo y él decía que no se han presentado proyectos, que prácticamente ha existido, es textual lo que le digo, ha existido inacción de parte del gobierno y lo que se quieren son resultados, incentivos para que los turistas puedan regresar y visitar nuestro país. ¿Qué nos puede decir, señor viceministro? Bueno, yo creo que todo es cuestión de puntos de vista, así como se ha mencionado que no han existido, ¿no es cierto?, resultados. Yo creo que es importante en este espacio aprovechar y comentar las cosas que sí se han realizado, porque realmente ha sido un año también de mucho trabajo enmarcado en una política de reactivación del turismo en el Ecuador. Creo que es importante algunas decisiones que el mismo sector ha reconocido. El mismo sector turístico ha reconocido decisiones importantes que se han tomado para entrar en esta hoja de ruta de reactivación del turismo en el Ecuador. El 1 de junio del año anterior se tomó una decisión importante en el país, que fue la reapertura de los vuelos comerciales, tanto en el aeropuerto de Quito y Guayaquil. Una decisión que también favoreció la llegada de flujos turísticos. No mismo nivel que teníamos antes de la pandemia, pero ha sido determinante justamente esto para empezar una curva de reactivación. Hemos visto nosotros cifras a partir justamente del mes de junio, cómo estas cifras siguen incrementándose y obviamente esto también nos genera esperanza con los planes de vacunación que ya vienen dándose en los diferentes países del mundo. A la par, el 23 de agosto del año 2020, Ecuador fue declarado como destino seguro. Para ser declarado como destino seguro tuvimos que generar algunas acciones. Una de esas fue eliminar la cuarentena. Recordémonos que existía una cuarentena que era obligatoria y por supuesto también trabajar en 22 protocolos de bioseguridad. 22 protocolos de bioseguridad que fueron trabajados de la mano con la industria turística y con los diferentes sectores. Entonces, esto también ayudó muchísimo a que Ecuador también esté en el mapa de destinos seguros reconocidos por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Pero a la par de esto también se han tomado algunas decisiones importantes que en cierta forma también buscan aliviar un poco los problemas de liquidez que tiene el sector turístico. Aprovechando la expedición de la Ley de Apoyo Humanitario, se eliminó una tasa histórica que es la tasa del 1 por 1000. El no querer reconocer eso como un logro importante del sector. Obviamente yo creo que es ya también por temas políticos, pero lo importante también es mencionar que esta ha sido una tasa que históricamente el sector ha pedido que se la elimine y se la eliminó justamente aprovechando esta coyuntura de la pandemia y la Ley de Apoyo Humanitario. Pero no solamente eso, también aprovechamos la Ley de Apoyo Humanitario para poder incluir los gastos en turismo como gastos deducibles del impuesto a la renta. Esto también ha sido un pedido histórico que el sector turístico siempre ha tenido y que lo que busca es impulsar el turismo interno. ¿Y por qué impulsar el turismo interno? Porque en la hoja de ruta de reactivación del sector turístico, a corto plazo creemos que el turismo interno puede ser este dinamizador. Hemos coincidido con varias autoridades de turismo de América Latina que en el corto plazo el turismo interno va a ser clave, en el mediano plazo va a ser el turismo regional y a largo plazo obviamente tenemos que apostar ya al turismo internacional. Pero también es importante algunos temas que hemos trabajado. En el tema de destino seguro, no solamente que Ecuador ha sido reconocido como destino seguro, sino que hay varios destinos locales que también ya han adquirido justamente este reconocimiento. Ya vamos cerca de 30 destinos a nivel local que tienen este reconocimiento. Hay cerca de 600 establecimientos a nivel nacional que también tienen este reconocimiento como destino seguro y obviamente esto también empata en esta hoja de reactivación. Por otro lado, en temas de conectividad, si bien no tenemos el 100% de la conectividad aérea que teníamos antes de la pandemia, si nos ponemos a comparar con otro tipo de destinos, Ecuador está abierto. Hoy nomás escuchaba noticias. Francia está confinado. Hay varios países en la región que no están en la situación de Ecuador. Entonces yo creo que también hay que ver el espectro y el contexto. En esta semana tuvimos algunas noticias con aerolíneas internacionales que justamente van a reabrir nuevas rutas y nuevas frecuencias a partir del mes de mayo. Esto creo que es buenas noticias, ya que hay una apuesta importante para
para que esta reactivación empiece a normalizarse a partir del segundo semestre del mes de junio. Entonces yo creo que estas son ejemplos de algunos de los logros que hemos tenido y que han ayudado en cierta forma a que el efecto no sea mucho más grande. También a nivel laboral, siempre hubo un pedido a nivel laboral, se logró trabajar con el Ministerio de Trabajo en un contrato especial, en un contrato turístico y cultural que justamente responde a las diferentes expectativas que el sector laboral ha pedido. A nivel del financiamiento, si bien ha habido muchos pedidos, no se han podido atender todos los pedidos o toda la demanda que ha tenido el sector turístico, se ha dado una respuesta con líneas de financiamiento. Se creó una primera línea de financiamiento de 50 millones de dólares con la Corporación Financiera Nacional, una segunda línea de financiamiento de 10 millones de dólares con la Corporación Nacional de Finanzas Populares y una tercera que es básicamente este Fondo Reactívate Ecuador. Entonces, estas son acciones que están enmarcadas en una política de reactivación y que responden a los desafíos que nos presenta esta pandemia. Hemos sido muy enfáticos en resaltar que los dos grandes desafíos que nos trae esta pandemia es la necesidad de generar confianza y seguridad y la necesidad de generar liquidez en la industria turística. Si no somos capaces de generar seguridad, si no somos capaces de generar confianza, difícilmente vamos a estar en el mapa de toma de decisiones de los viajeros. Y por otro lado, el tema de la liquidez no solamente es el tema de acceso a financiamiento, sino también es el tema de alivio que se puede dar a la industria turística con la eliminación de estas tasas. Me estaba olvidando de el acuerdo ministerial que también se emitió para reducir el techo del cobro de las licencias únicas anuales de funcionamiento hasta en un 70%. Pues estos son ejemplos de las diferentes acciones que se han venido trabajando en favor del sector y de la industria turística del país. Le hemos escuchado con mucha atención estas acciones y me gustaría puntualizar en dos temas. El primero, con respecto a las normas de bioseguridad, el COE acaba de implementar una nueva normativa, a cuánto va a afectar o no que lleguen los visitantes a Ecuador. Y el segundo también, usted habla de confianza, de la imagen del país, la parte política, además en el tema de bioseguridad y de lo que pasa con respecto al COVID-19, hay personas, hay instituciones que están propiciando inclusive que se vuelva al estado de excepción debido al alto número de contagios. Y les decía también el factor político, estamos en un proceso electoral, estamos con un gobierno que entran las autoridades en este último periodo, en estos pocos días que le queda de gobierno, y eso también genera incertidumbre. Ok, ¿me puedes decir cuál era la inquietud, por favor? Sí, decía que cómo afecta, por ejemplo, esta nueva normativa y cómo afecta o cómo superar este clima político que está viviendo el país. Ok, me parece importante, a ver, yo creo que este clima político que tú mencionas, que es un clima de terminación de un gobierno, de inicio de un nuevo gobierno, no es la primera vez que la pasamos, ¿no? Esto cada 4 años la vivimos como país, entonces yo creo que estamos acostumbrados también a estos procesos de transición. Pero por otro lado, también yo creo que es importante aprovechar estos procesos de transición de gobierno para poder hacerlo de manera técnica y de manera profesional. Estamos trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con la OIT en una metodología y en una mesa ejecutiva de turismo que justamente lo que busca es poder hacer esta mesa de transición para que el próximo gobierno, las próximas autoridades, obviamente puedan tener claridad sobre cuáles son los principales retos, los principales desafíos que tiene el turismo en el país. Por otro lado, tú mencionabas algo importante, esta resolución que se emitió el día de ayer en el COE Nacional. De hecho, esta resolución fue motivada por el Ministerio de Turismo. El día de ayer estuvimos en el pleno del COE Nacional y de hecho fue motivada por algunos factores. Un factor importante es que una población mundial que ya está siendo vacunada. Ayer yo justamente mencionaba en una rueda de prensa que tuvimos en el COE Nacional de que ya existen cerca de 83 millones de personas vacunadas en el mundo. Y no solamente ese número es importante, sino que cada día se vacunan más personas de los mercados estratégicos para el Ecuador. Si nosotros nos ponemos a ver las cifras a nivel de mercados estratégicos, solo en Estados Unidos, cada día se están vacunando 1.300.000 personas. Hasta 2 millones de personas. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente estamos teniendo un público que ya está perdiendo justamente ese miedo por viajar, que tiene las condiciones para viajar y está viendo a dónde ir.
Entonces, dentro de esa perspectiva se ha generado una resolución importante para poder modificar el protocolo de ingreso y de acceso de todos los pasajeros internacionales que vienen al país para que no tengan que presentar una prueba PCR, sino que presenten el carnet de vacunación. Entonces, esto también creo que es importante. No todos los países en América Latina están tomando en cuenta estas iniciativas. Hay países que están con problemas un poco más profundos en cuanto a la pandemia, si vemos el caso de Brasil, por ejemplo. Pero desde dentro de esa perspectiva, yo creo que también hay que ver la oportunidad. ¿Qué oportunidades tenemos hoy por hoy con este plan de vacunación en mercados internacionales para que la reactivación del turismo también empiece a acelerarse? Y por supuesto, también ver cómo desde esa perspectiva empatamos con las acciones que se están desarrollando dentro del país, con la implementación de los protocolos de bioseguridad, con el reconocimiento de varios destinos como destinos seguros, que sin duda serán factores importantes para la toma de decisiones de estos viajeros. Señor viceministro, el tema de la seguridad es un tema muy importante. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar esta confianza en el viajero, para recuperar esa confianza de que el turista venga y nos visite con total seguridad y digan, como usted nos decía, Ecuador es un país seguro? ¿Qué están haciendo ustedes para ello? ¿Han hecho campañas para darlo a conocer o cómo están manejando este tema, señor viceministro? Sí, desde luego, yo creo que es importante entender cuáles son las principales tendencias de viaje, cuáles son las principales motivaciones. Si nosotros empezamos a entender un poquito qué es lo que está buscando hoy el mercado, desde luego que el mercado está buscando primero confianza y está buscando seguridad. Si no somos capaces de dar confianza y seguridad, difícilmente vamos a estar las opciones de toma de decisión de viaje. Dentro de eso, parte de lo que les he comentado está siendo parte también de las diferentes campañas que estamos haciendo. Estamos trabajando con las oficinas comerciales del Ecuador para hacer justamente presentación de destinos. Estamos trabajando también con las mismas agencias de viajes, con tour operadores internacionales. Recientemente la ministra tenía una presentación con operadores internacionales de Inglaterra, de ATA, de Alemania, para poder presentar cuál es la situación justamente del destino. Hoy por hoy, muchos de estos mercados no que están interesados en que les comentemos lo bonito que es el Ecuador, en que les comentemos cómo están las Islas Galápagos, sino en que les comentemos qué condiciones tenemos, cuál es la condición o la infraestructura sanitaria que podemos disponer en caso de emergencias. Uno de los aspectos que más han destacado a nivel internacional es que Ecuador ha sido pionero en levantar los protocolos de bioseguridad. De hecho, esto ha sido tan importante que a nivel de la Organización de Estados Americanos estamos trabajando en un plan de estandarización de protocolos de bioseguridad. Entonces, esto también da tranquilidad a nivel del operador turístico de afuera. Pero por otro lado, también es importante poder alinear, ¿no es cierto?, a esa necesidad de buscar confianza y de buscar seguridad, la vocación turística y la potencialidad turística que tiene el país. ¿Por qué? Porque hemos visto que el hacer turismo de naturaleza, el contacto con la ruralidad puede ser una gran oportunidad para que estas personas que están buscando nuevos destinos con baja concentración social, puedan venir al Ecuador. Hoy por hoy, Ecuador puede tener una gran oportunidad en ese segmento. Hemos visto grandes estudios científicos. Se han hecho, yo personalmente he visto un estudio que se hizo en Reino Unido, en el cual justamente se identifica que tener contacto con la naturaleza hace que se eleven las defensas del cuerpo. Vi otro estudio que se hizo en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Ellos generan el concepto de píldoras de naturaleza, justamente porque dicen, si tenemos contacto con la naturaleza de mínimo 2 horas a la semana, podemos reducir los niveles de cortisol. Entonces, yo creo que esos elementos, si nosotros empezamos a aprovecharlos de manera estratégica, se pueden convertir en una gran oportunidad, porque recordemos que el 25% del territorio ecuatoriano es área protegida. La vocación turística del Ecuador es una vocación relacionada con el turismo sostenible. Somos un país que tiene una gran oferta de turismo de naturaleza, de turismo rural, y creo que esas son las principales tendencias hacia donde podemos ir proyectando justamente la presentación del destino en esta nueva normalidad. Pero también creo que es hora, viceministro, de trabajar de manera conjunta los gobiernos autónomos descentralizados, la empresa pública, la empresa privada, ustedes como autoridad. Es el momento de juntarnos todos para sacar adelante al turismo, que tenemos tantos lugares hermosos, como usted lo detalla, y lo hemos podido comprobar, pero necesitamos ese impulso de parte del gobierno, de parte de los gobiernos seccionales, de los gobiernos autónomos. ¿Cómo están ustedes trabajando para que esta unión tenga resultados para todos?
De hecho, estamos trabajando de manera articulada. Hoy en la mañana nomás tuvimos un evento importante de lanzamiento de la nueva metodología de generación de planes de desarrollo turístico territorial con el CONGOPI, con el Consorcio de Consejos Provinciales. Esa es una forma de articulación. Con los municipios hemos trabajado en la declaratoria de 21 pueblos mágicos. Ahí estamos demostrando un trabajo articulado. Con la industria turística, hemos trabajado con la industria turística. Recientemente fue la ITV, una de las ferias más grandes a nivel internacional de manera virtual. Con la industria turística también trabajamos en que también sean parte justamente de esta presentación. Entonces, hay muchos programas y muchos proyectos que requieren este tipo de articulación. Yo creo que es poder unir los esfuerzos justamente en los aspectos que hemos mencionado que son críticos hoy por hoy. Cómo a nivel nacional podemos fortalecer justamente esta imagen que queremos promover como Ecuador destino seguro. Hoy tenemos que pensar que la competitividad turística tiene que ver no solamente con qué ofrecemos como país, sino que la competitividad turística es cómo podemos diferenciarnos. Y para podernos diferenciar tenemos que ver en qué nos podemos especializar. Nosotros creemos que con muchas de las acciones que hemos implementado en temas de bioseguridad podemos tener una ventaja con otros países de la región. Yo analizaba, por ejemplo, cuáles son los países que mayor cantidad de contagios tienen en el mundo. Si nosotros nos ponemos a ver, Ecuador no está en el listado de los 20 países con mayor cantidad de contagios en el mundo. Por otro lado, si nosotros nos podemos saber la tasa de mortalidad, Ecuador no está en los países con mayor tasa de mortalidad. Si nosotros sabemos aprovechar esos aspectos pueden ser positivos para poder justamente reactivar el turismo. Y por supuesto, hay temas de articulación pública-privada estamos haciendo. De hecho, un ejemplo de esto es la Mesa Ejecutiva de Turismo, una mesa que justamente está trabajándose de manera articulada desde la OIT, desde el PNUD, con la industria turística, justamente para poder priorizar esos grandes cuellos de botella, esos grandes desafíos para que sean parte de la hoja de ruta de transición con el nuevo gobierno. Con respecto a los incentivos y a las medidas implementadas al respecto, ¿tienen algunos resultados, por ejemplo, en recuperación de empleos, en reactivación de algunos sectores? Usted nos ha señalado el tema de los pueblos mágicos. ¿A dónde nos lleva esta franquicia? ¿Cuál va a ser el resultado final? ¿Se van a poder promover turísticamente esos pueblos? Vale la palabra, esos pueblos como destinos. Y además usted hablaba del tema de la naturaleza, el contacto, y aquí en Ecuador tenemos esa posibilidad, esa ventaja competitiva y comparativa, y después de tanto encierro creo que nos viene bien a todos. Pero ¿cuáles son al respecto los resultados que ya se tengan? Bueno, sí, yo creo que es importante mencionar que obviamente estamos todavía en un proceso de implementación de acciones de reactivación. No todavía podemos evaluar todo, pero ya hay algunos resultados que creo que son importantes, incluso analizarlos, incluso discutirlos y conversarlos. Por ejemplo, muchas de las acciones que hemos implementado, que han estado destinadas justamente a promover el desarrollo de actividades de manera bioseguras, la implementación de los protocolos de bioseguridad, lo que yo les mencionaba, justamente el tema de el poder reconocer los gastos en turismo como gastos deducibles del impuesto a la renta. ¿A qué nos han llevado? Nos han llevado a que hoy por hoy la ocupación hotelera en la ruralidad sea mucho más alta que la ocupación hotelera en las grandes ciudades. Las grandes ciudades tienen una ocupación hotelera muy baja, pero eso tiene mucho que ver con el fenómeno de la pandemia. ¿Por qué? Porque el visitante nacional especialmente está buscando destinos también fuera de las grandes ciudades. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, con la Asociación de Haciendas Turísticas, siempre estamos evaluando fines de semana, estamos evaluando en feriados, estamos evaluando en épocas de temporada. La ocupación en la ruralidad supera siempre el 80%. Entonces, ese es un dato importante que justamente está reflejando que el ecuatoriano se está volcando a conocer su país. Yo personalmente, por ejemplo, estuve en una hacienda en la provincia de Imbabura, una hacienda en la cual el mercado normal que ellos recibían era mercado de turistas extranjeros. El 80% eran turistas internacionales. Ellos tuvieron que modificar su mercado. Me dicen, hoy por hoy, el 80% del mercado es turista nacional. Entonces, ese es un dato importante que también nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, a nivel del turismo. Pero por otro lado, a nivel de los pueblos mágicos, que también me preguntabas, yo creo que es importante entender que este programa también ayuda a fortalecer esta necesidad de diversificar la oferta turística del Ecuador.
Y cuando hablo de la necesidad de diversificar la oferta turística del Ecuador, me refiero a que el turismo en el Ecuador estaba muy centralizado en 3, 4 destinos. Y cuando hablamos de esta necesidad de diversificar la oferta turística, estamos hablando de un desafío estructural del turismo en el país. Pero sobre todo esto nos ayuda muchísimo porque gran parte de los pueblos mágicos, yo diría casi todos, son destinos de baja concentración social. Son destinos que tienen muchos de ellos poblaciones de menos de 100,000 personas. Entonces, y son destinos que muchos de ellos están cargados de naturaleza, están cargados de ruralidad. La semana anterior me acuerdo que estuvimos en San Gabriel, que es uno de los pueblos mágicos, haciendo un viaje de familiarización con tour operadores. También nos acompañaron algunos medios de prensa, en el cual fuimos a conocer el bosque de los Arrayanes, por ejemplo. Entonces, dentro de esa perspectiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que el programa Pueblos Mágicos también está dando una alternativa, y una alternativa para que el turista nacional también pueda conocer nuevos destinos, y dentro de esa perspectiva sean destinos que también pueden responder a las nuevas tendencias de viaje, que son destinos con baja concentración social, destinos con una alta carga de naturaleza y con una alta carga de ruralidad. Señor viceministro, nos están escuchando desde Esmeraldas y le traslado esta pregunta que nos hacen a través de las redes sociales. ¿Qué características debe tener un pueblo para denominarse mágico cuando en algunos sectores como en Esmeraldas, por ejemplo, la situación no es la mejor? Falta agua potable, faltan algunas condiciones básicas y fue denominado pueblo mágico. Esto es lo que preguntan desde Esmeraldas, señor viceministro. Sí, de hecho, los requisitos para poder ser declarado como pueblo mágico son requisitos públicos. De hecho, la declaratoria de pueblos mágicos es una declaratoria que se da después de cumplir 15 requisitos. Primero son 5 requisitos de ingreso al programa y luego 10 requisitos justamente para poder ser declarados. Yo creo que más allá de poder analizar qué tiene o qué le falta a uno de los pueblos mágicos, en este caso que ustedes me preguntan, Esmeraldas, ¿cuáles son los grandes requisitos que deben cumplir? Por un lado, el poder tener un plan de desarrollo turístico. Este ha sido uno de los grandes desafíos que no todos los pueblos mágicos logran tener. Muchos de los que han querido ser declarados, porque ha habido una gran cantidad que han postulado y no todos han llegado, se han caído por esto, porque no tienen un plan de desarrollo turístico. Por otro lado, también el poder tener, en cierta forma, ¿no es cierto?, un catastro de prestadores de servicio turístico. Si nosotros hablamos de que vamos a declarar un pueblo mágico, tenemos que tener un catastro de prestadores de servicios turísticos para poder garantizar justamente la experiencia del visitante. Por otro lado, también un inventario de atractivos turísticos. ¿Por qué? Porque es importante que este pueblo mágico no solamente tenga un atractivo diferenciador, que es también uno de los requisitos, sino que se apalanque en un conjunto de atractivos. Y otro elemento que es importantísimo es que en la estructura, ¿no es cierto?, del gobierno autónomo descentralizado, exista una dirección especializada para justamente atender la gestión turística. No todos los municipios lo tienen. De hecho, hay municipios en los cuales la única dirección que tienen es una dirección de desarrollo económico, hay unos que tienen una dirección de cultura y turismo, pero uno de los requisitos es que exista justamente una dirección para esto. Por otro lado, también es necesario que se reflejen ordenanzas a favor justamente del mejoramiento urbano de los pueblos mágicos. Ha habido varios de los GATS que forman parte de los pueblos mágicos que ya han promovido justamente ordenanzas para la estandarización de la rotulación, para la estandarización de la pintura. Es el ejemplo de Patate, por ejemplo, y de otros pueblos mágicos más. Entonces, eso es parte de los requisitos iniciales para poder acceder al programa y que forman parte justamente de los 15 requisitos que se están buscando a nivel de los diferentes destinos que han postulado. Si le piden a Ricardo Zambrano promocionar el Ecuador, que destaque cuáles son sus atractivos, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que vende? Bueno, yo siempre he dicho, ¿no?, que Ecuador no solamente es un destino de 4 mundos, no solamente es un destino, un país pequeño, un país biodiverso, sino que a mí me parece que somos un país boutique. Yo siempre he dicho Ecuador, un país boutique, en el sentido de que realmente yo destaco mucho los productos premium que tenemos, los productos premium y sostenibles. Dentro de esa perspectiva, a mí me interesa muchísimo destacar, por ejemplo, cosas importantes. No todos los países en el mundo tienen, por ejemplo, la cantidad de volcanes que tenemos.
No todos los países en el mundo se dan el lujo de tener 4 regiones totalmente determinadas, los 4 mundos que nosotros estamos destacando. Pero por otro lado, no todos los países en el mundo tienen esa diversidad étnica que también tiene el ecuatoriano, una diversidad étnica que también nos lleva a que tengamos una riqueza en costumbres, una riqueza gastronómica, una riqueza artesanal. Pero por otro lado también no todos los países en el mundo tienen ese lujo de poder estar atravesados por una línea equinoccial. Y en el caso ecuatoriano va mucho más allá. No solamente que estamos atravesados por la línea ecuatorial, sino que también estamos atravesados verticalmente por la cadena montañosa de los Andes. Y esto genera, ¿no es cierto?, algo muy interesante que lo comprendemos no solamente desde la perspectiva turística, muchas veces lo comprendemos también desde la perspectiva geográfica, desde la perspectiva alimenticia, la cantidad de productos que tenemos, por qué tenemos el mejor atún del mundo, por qué tenemos el mejor camarón del mundo, por qué tenemos las mejores rosas del mundo. Es por la ubicación que tiene el Ecuador. Es una ubicación estratégica, una ubicación determinada, con corrientes marinas que realmente están bañando las costas del país. Entonces eso hace que el país sea un país único y diferente. Yo tuve una experiencia que conocí una tienda en Alemania, que era una tienda de productos 1600, se llamaba la tienda. Decía, ¿por qué se llama 1600? Decían que ahí vendían productos que eran cultivados a 1600 metros sobre el nivel del mar. Entonces vendían chocolate de cacao cultivado a 1600, vendían un montón de productos, café de 1600. Entonces yo decía, nosotros tenemos una cantidad de ecosistemas y de altitudes que no les sacamos provecho, porque no solamente los 1600 metros son especiales muchas veces las diferentes altitudes que tenemos, y eso yo creo que se transforma en parte de esa magia y en parte de ese diferenciador que tiene el país. Ahora estamos ya por llegar al próximo feriado, señor viceministro. ¿Qué es lo que ha preparado el Ministerio de Turismo? ¿Paquetes especiales tal vez? ¿O qué es lo que ofrece al visitante nacional y extranjero? Aló, creo que se congeló la pantalla, no le escuché bien la pregunta. Sí, que estamos por llegar ya a un feriado, el nuevo feriado de Semana Santa, y decía, ¿qué ha preparado el Ministerio de Turismo? ¿Qué es lo que tienen ustedes para los viajeros nacionales y extranjeros? ¿Paquetes promocionales o cuáles son los atractivos que van a presentar? Bueno, yo creo que es importante mencionar que justamente el día lunes vamos a tener una reunión en el COE Nacional, en el pleno del COE, justamente para poder analizar el próximo feriado. Antes de adelantarme a indicar cuáles son las ofertas que tenemos como ministerio, tenemos que analizar primero cuál es la situación justamente en el tema de contagios en los diferentes destinos. Sin duda, uno de los temas que vamos a promover a nivel del COE nacional va a ser el exhorto a los diferentes COEs cantonales para que se pueda promover justamente la reapertura, especialmente de espacios cargados de naturaleza, la reapertura de áreas protegidas, pero dentro de eso nosotros como ministerio estamos trabajando mucho con un programa que es el programa Viaja a Ecuador. Viaja a Ecuador es un portal bastante interesante en el cual tenemos una oferta de paquetes turísticos, no solamente para los diferentes feriados que tenemos, sino también para los fines de semana. Yo creo que es importante mencionar que este feriado que viene es un feriado que tiene sus características, es un feriado de Semana Santa, muy diferente al feriado de Carnaval. Entonces eso también nos da ciertas características y ciertas motivaciones. Generalmente en este feriado era muy conocido antes de esta pandemia, ¿no es cierto?, las procesiones, las diferentes procesiones religiosas. Por hoy vamos a ver, de hecho en el COE Nacional vamos a tener la presencia del arzobispo, porque posiblemente este tipo de manifestaciones no se puedan dar por las condiciones que estamos pasando. Sin embargo, al igual que en Carnaval, que no se realizaron algunos festivales tradicionales, el Carnaval de Guaranda, el tema de las fiestas de flores y frutas en Ambato, fue creo que el espacio para poder conocer el Ecuador desde otra perspectiva. Ahí promovimos muchísimo, ¿no es cierto?, el poder visitar las áreas protegidas, como ya les indiqué, el poder hacer actividades en contacto con la naturaleza y, por supuesto, el poder conocer también los pueblos mágicos. Queremos agradecer la presencia del viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano, y queremos decir que la verdad es que Ecuador tiene tantos atractivos, historias, vivencias,
que debemos propiciarlo y potenciarlo para que sea de todos los días, hacer turismo todos los días y además por el clima y lugares que nos permiten hacerlo durante todo el año. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ecuador en Clave en Radio Turismo Ecuador. Gracias, Mayra. Gracias, Alexandra, por la invitación. Estamos a las órdenes y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. La vida es muy corta para privarnos de algo. Vive tus tentaciones. Vívelo al máximo. Sigue su programa Esto es Ecuador. En Clave. En Clave. RTE. Esto es Ecuador en Clave aquí en Radio Turismo Ecuador. Gracias a las personas que se conectan, gracias al viceministro de Turismo por darnos a conocer las estrategias, los ejes, las acciones que se realizan y en fin, creo que todos los ecuatorianos tenemos que ser embajadores del turismo hacia nuestro país. Y ahora le recibimos y saludamos cordialmente a Lilian Poveda porque vamos a hablar de algo que es fantástico, un patrimonio de la humanidad que tiene Ecuador y que es nada más y nada menos que un sombrero de paja toquilla. Qué hermoso. Lili, buenas tardes. Lili, antes de dar el pase a Lili, quiero saludar a las personas que nos están escribiendo en las redes sociales, en el Facebook en especial. Saludamos a Esteban, a Galo Torres, a Víctor Morales, Gonzalo Viteri y Félix Aguilar. Muchas gracias por seguirnos, por estar pendiente de la programación de Radio Turismo Ecuador y en especial de Ecuador en Clave. Ahora sí, un abrazo para ti, querida Lili. Qué gusto verte. Igualmente, Alex, Mayra y por supuesto a todos quienes ya se encuentran conectados en esta plataforma de Radio Turismo Ecuador. Efectivamente, comentarles algo tan interesante, tan lindo, que nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? El tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla, sin duda alguna forma parte de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el 5 de diciembre de 2012. Expresa toda una cultura milenaria, ancestral, hermosísimo además. En este año, precisamente en el año 2012, se incluyó en la lista y en su reseña destacó que las técnicas y aquellos conocimientos engloban una trama social compleja, pero también dinámica, que comprende, entre otros elementos, las técnicas tradicionales del cultivo y producción, diversas formas de organización social y también el uso del sombrero como parte de la indumentaria cotidiana y festiva. Qué lindo, qué hermoso vestir y qué elegante también, ¿no? El Montecristi, que es el sombrero de paja toquilla más conocido y buscado a nivel mundial por su extrema finura, los artesanos de Montecristi, esto en la provincia de Manabí, poseen estos conocimientos ancestrales y técnicos en la fabricación artesanal de este sombrero, en la selectiva elección del calibre de la paja y en la técnica también del tejido manual, para obtener un grado de perfección exacta. En la comunidad de Pile, por ejemplo, en el cantón Montecristi, residen aproximadamente 1.500 habitantes y más de la mitad de ellos son expertos tejedores que elaboran sombreros finos y extra finos en paja toquilla. La paja toquilla es una especie de palma sin tronco cuyas hojas en forma de abanico salen desde el suelo. Cada planta tiene hojas anchas que alcanzan los 2 y 3 metros de largo. La parte exterior de las hojas es de color verde,
pero el centro es blanco, color marfil o blanco perla, de donde se obtiene la paja para la fabricación de estos sombreros. Les pregunto, Alex y Mayrita, ¿tienen un sombrero de paja toquilla? La pregunta obligada. Mayrita Ahí tiene. está. Yo creo que me lo merezco para mi cumpleaños. Por favor, apuntado. Ah, no solamente uno, ahí está el Entonces, tuyo. ahí tiene el Alexita. Mayrita el mío. Yo tengo para el cumpleaños de Alex, ya mismo, en mayo. Ajá, en Si mayo. mal no recuerdo. En Pero mayo qué te hermoso, llegará, ¿no? entonces. Entonces te va a Sí, llegar en el realidad sombrero. hay que destacar el trabajo que realizan los artesanos en hacer este sombrero que en otros países es muy codiciado, Lili. Ellos, los visitantes extranjeros que vienen a otro país, buscan el sombrero de paja toquilla, en realidad, lo buscan por su calidad, ¿no? Porque es de excelente calidad. Claro, efectivamente, y como les habíamos mencionado, esto se mide, o sea, la técnica que tienen, desde luego es tan especial, pero el calibre de la paja va a determinar el costo del sombrero. Hay de todos precios, ¿no? Uno, para todos los bolsillos se acomoda. Lo principal es que Unos puedan que cuestan visitar hasta un este ojo de la punto. cara. Claro que sí, claro que sí. Recuerdo haber escuchado que estaban entre $2,000, $2,500, dependiendo el calibre mientras más finito es el Fino. calibre del sombrero, pues más oneroso es. Tendríamos que invitar también a alguien, a un artesano. Sería lindo, ¿no? ¿Cómo no? Buenísimo. Sí. Sí, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo sí lo he hecho, me he ido a Montecristi a recorrer donde elaboran los sombreros, pero también en la provincia de Azuay, donde Azuay. están los telares, donde están las personas elaborando a mano, un gran trabajo que vale la pena destacarlo y por eso me imagino que le ponen primero el conocimiento y luego mucho amor que los sombreros lucen divinos y por eso son tan apetecidos. Además, recordemos en la historia que nos decían que es el Panama Hat, cuando realmente es No, era de nuestro Panamá, sombrero, claro. es nuestro, es el sombrero ecuatoriano, el que es tan cotizado y tan querido inclusive en el mundo. Hay historias inclusive detrás del uso de sombreros. Sin duda, Mayrita, hay que armarse de un buen sombrero, visitar este hermoso lugar y por supuesto adquirir lo nuestro, ¿no? Y como tú mencionabas, con tanta cultura, con tanta técnica, con tanta entrega de parte de nuestros artesanos, bien vale la pena, muy merecido que visiten, por favor, los invitamos para que visiten Manabí, Montecristi y puedan adquirir su sombrero de paja toquilla. ¿Sí? Sí. Entonces, cordialmente invitados. Pueden ir en Cuenca, tengo entendido que existe en la calle Condamine, en el sector del Vado de la ciudad de Cuenca, y es donde se fabrican estos sombreros que son muy apetecidos por los nacionales y extranjeros. Y qué Muy curioso lindo. también el material que utilizan para su elaboración, como nos contaba Lilian, esas grandes hojas, me imaginaba yo mientras nos seguía describiendo, para entretejer. Ah, y además el horno, todo tiene que estar con un detalle absoluto para que la copa, para que esta parte de aquí no se No arrugue se una malogre, parte claro. cuando te pones, pero también que la puedas hablar y poner, recordemos que se ubican en unas cajas delgadas para los regalos y para poder llevar al exterior, de tal manera que el tejido, por eso es lo fino del sombrero, que se enrolla y se puede llevar en una caja así como que no pesa nada y todo eso tienen que pasar por cierto proceso. Me acuerdo haber hecho un recorrido donde van paso a paso, entonces cada persona se ocupa de cierto detalle de la elaboración del sombrero hasta cuando está listo, hasta cuando se empaqueta, está lista en una caja preciosa que va a recorrer el mundo este sombrero hecho aquí en Ecuador. Pero hay una noticia súper importante también que en estos días saltó a la luz. Los jóvenes están ya por el rescate de este sombrero de paja toquilla. No era muy usual, no es muy usual ver a los jóvenes con un sombrero, pero al darse cuenta de que el sombrero no es muy utilizado, los jóvenes tendieron una campaña
a nivel nacional, y así se extendió esta idea de que cada viernes los jóvenes van a sus oficinas con el sombrero de paja toquilla, sin dejar su terno ni sus actividades agendadas. Entonces, esta es una buena iniciativa, me parece, para poder rescatar el valor que tienen, incluso de las personas que lo hacen, porque se pasa de generación a generación. Es un trabajo hermoso, un trabajo dedicado que hacen las familias enteras que se dedican a esta labor. Claro, efectivamente. Recordemos también que que del calibre va a depender también la duración o el tiempo que tome el artesano en desarrollar, en elaborar un sombrero, ¿no? Entonces, como tú señalas, qué bueno que existen este tipo de iniciativas que vinculen también a las nuevas generaciones a aprovechar, a tratar de rescatar esos conocimientos tan valiosos de nuestros artesanos. Sí, así que este sombrero o este, Alex nos va a decir cuál prefiere para que a ver, tu regalo. El blanquito, el más blanquito me gusta. Perfecto. Este es el perfecto. Ese es el ¿vale? mío. Muchísimas gracias. Gracias, Lili, muy interesante gracias, siempre. Lili, por traernos todo lo que nos trae. hermoso. Un abrazo, una linda noche a todos. Y ahora le saludamos a Carla Palacios, y está con nosotros. Como les habíamos señalado, Carla, ella está a cargo del manejo de nuestras redes y de invitarles a que todas las personas nos pongan su like, nos sigan y cada vez siga creciendo esta comunidad y que sean parte de Radio Turismo Ecuador. Carla, qué gusto saludarte. Bien abrigada, qué rico. Si le habilitas el micrófono, te podemos escuchar, por favor. Bueno. No te escuchamos. Allá. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver, bueno, sí, yo estoy por acá bastante abrigada. Ya, ahora sí, ya se puede escuchar. Ahora sí, ya escuchamos. Ya. A ver, bueno, ¿no? ¿Me Sí, escuchan? sí, estamos escuchando. Ya, ok. Listo. Bueno, les cuento que yo sí estoy bastante abrigadita porque estoy con un montón de frío. Ya. Hoy estoy... Sí, te escuchamos. Adelante. Entonces, bueno, les comento que estoy con bastante frío, que tengo algún problema con mi conexión. Espérenme un ratito. Pero bueno, le escuchamos a Carlita, que nos está... Es que les estoy oyendo a conocer duplicado. Cómo estamos moviéndonos. Y sobre todo, Alex, queremos invitarles a las personas que sigan sumándose a esta iniciativa, a este grupo que ha impulsado este medio y que está trabajando para que Ecuador pueda ser una opción, un gran destino para los turistas. Alguien me decía, pero ¿cómo hacen turismo este rato que hay crisis? Y más bien, cuando hay crisis hay oportunidades, y así tenemos que verlo todos. Como que mucha gente aquí nos han contado que tuvieron que cambiar inclusive la actividad, hacer otras cosas, pero así es, cuando la crisis viene, ahí hay que ver qué se puede hacer. ¿Ya estás lista, Carlita? No, parece que se le perdió y ya estamos con el tiempo. Ya estamos también. sobre el tiempo. Sí, sí, tenemos que despedirnos. Mañana que nos acompañe, Carlita. Le invitamos a mañana, le vamos a contar sobre cómo hacer turismo en motocicleta. Qué interesante. ¿Cómo no? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos para despedirnos de este programa. Viva lo nuestro. Esto es Ecuador. Sigue su programa. Esto es Ecuador. En clave. En clave. RTE.
Y para despedirnos, ¿sabías que los viajes de placer son un invento moderno? La palabra turista se empezó a usar en 1760 para designar a las personas que se trasladaban de un punto al otro y así disfrutar del paisaje o del destino. Pero la fecha fundacional de la industria turística se considera el 5 de julio de 1841, cuando Thomas Cook organizó un viaje de abolicionistas de alcohol en Gran Bretaña. 5 años después organizaba viajes en tres a Glasgow. Esas novedades, hay que conocer esos tips del turismo, esas curiosidades. Y ya nos despedimos, cerramos este programa. Queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. Les dejamos con un mensaje que la felicidad suele colarse por una puerta que no sabías que habías dejado abierta. Así que hay que ser felices, Alex. Así estamos entonces felices, aunque estamos con mucho frío, pero estamos felices. Estamos felices porque tenemos la compañía de las personas que nos miran, que nos escriben. Muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo. Mayrita, te abrazo a la distancia y con mucho gusto nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Hemos presentado Esto es Ecuador. En clave.